Hola mis amados hermanos y amigos, un saludo muy especial en el amor de Cristo. Espero que el amor de Dios esté fluyendo en cada uno de ustedes en esta hora que vamos a comenzar un nuevo estudio de la palabra de Dios. Como siempre le digo, mis hermanos y amigos, que para mí es un grato placer, es un tiempo que para mí es muy especial cuando tengo la oportunidad de conversar con ustedes sobre la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de la muerte. Casi a nadie le gusta que le hablen de la muerte, pero hoy vamos a hablar de la muerte. Pero lo más importante es que vamos a hablar de la posibilidad que existe real de la destrucción de la muerte. El Señor Jesucristo con su resurrección destruyó la muerte y asimismo va a operar para nosotros. La muerte para nosotros va a ser destruida definitivamente. El universo no va a tener muerte. Recordemos que la muerte entró por el pecado de Adán, por el pecado de un hombre y asimismo por la santidad de Cristo, por la santidad del Hijo de Dios que vino y se hizo hombre. Por esa santidad y esa resurrección, entonces la muerte fue destruida. Tenemos que tener bien claro esto, mis amados, y vamos a estar mirando la justificación de esta verdad en algunos versículos de la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo en el día de hoy 1 Corintios capítulo 15 versículo 20 al 26, 45, 46, 48 al 54. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, y el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: solvida es la muerte en victoria. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bien, mis amados, entonces vemos cómo el apóstol Pablo en su carta a los Corintios está explicando, ¿verdad?, este concepto de la muerte y la resurrección. Nosotros científicamente se ha establecido, ¿verdad?, que la muerte es el cese de la vida, es cuando deja de funcionar el cuerpo. Siempre recuerdo a un gran médico neurocirujano dominicano que en una ocasión lo entrevistaron
y le preguntaron si él creía en Dios, y él decía, claro que creo en Dios. ¿Cómo no creer en Dios si yo he visto algo en mi ejercicio, que es algo que me da, yo no tengo forma de no creer en Dios? Él se llama el doctor José Joaquín Puello, muy conocido, y en esa entrevista él decía, mira, yo puedo explicar todas las cosas de la neurocirugía, pero hay algo que yo no puedo explicar, que lo único que tengo que decir y proclamar es que Dios existe. Y es que a veces yo tengo un paciente que tiene todas las posibilidades de acuerdo a la ciencia, de acuerdo a cómo está su organismo, de cómo están sus órganos, cómo está funcionando, y yo lo opero de algo en el cerebro y de repente se me muere, como que algo sale de él y yo no sé lo que es, yo no pensé que no se iba a morir. Sin embargo, hay otros que yo voy pesimista y le digo a la familia, mire, esto es algo 90-10, no tengo ninguna posibilidad, si ustedes lo deciden está bien, pero entonces ese paciente sobrevive, lo que tiene que le da vida no sale. Entonces él dice con mucha emoción que eso es Dios, que hay algo dentro de nosotros que es Dios que lo saca o permite que se quede ahí. Entonces, mis amados, la muerte es cuando te sacan el espíritu de tu cuerpo, cuando sale lo que da vida. El que le dio vida a Adán con un soplo en su nariz, es el mismo que permite que salga de ti ese espíritu, porque es de él. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que entendamos que Dios hizo al hombre santo, lo puso en el jardín del Edén, un hombre santo, un hombre sin maldad, un hombre que podía Dios conversar con él porque estaba en santidad. Dice la palabra que Dios se paseaba, ¿verdad?, en el huerto y conversaba con Adán. Y de repente Adán desobedece a la orden que Dios le da y entonces ya no puede hablar con Dios, se alejó de Dios, él mismo no se atreve a conversar con Dios. Recuerden que cuando usted lee ese pasaje en el Génesis, usted se va a encontrar con que Dios tiene que estar llamando a Adán y Adán no aparece y Adán está escondido. ¿Por qué? Porque no tiene forma de acercarse a Dios. Así cuando nosotros estamos en pecado, nosotros nunca oramos. El hombre pecador nunca se arrodilla a orar, nunca lee la escritura porque no se atreve a acercarse. Algo inconsciente le pasa. Ahora, cuando el hombre se acerca a Dios, un día se arrepiente de sus pecados, entonces él siente que puede hablar con Dios, que puede pedirle cosas a Dios. Entonces, eso es maravilloso, mis amados. Eso es algo extraordinario cuando se puede entender eso. Que cuando usted está lejos de Dios, cuando usted está usted está metido en sus delitos y pecados, usted no puede hablar con el jefe. Pero cuando usted le dice, jefe, perdóneme, mire, lo hice mal. Ah, sí, ven, hijo, ven, vamos a hablar. ¿Qué es lo que tú quieres? Está bien, tiene acceso. Tenemos que aprender eso. Por eso la palabra dice que todos tenemos que arrepentirnos, que venir un día a arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlos con la boca y con el corazón para que sean perdonados y que el arrepentimiento de nosotros se empiece a ver en nuestra vida. Que tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio de muerte a vida, porque cuando nosotros no tenemos a Cristo estamos muertos, pero cuando recibimos a Cristo entonces Él nos da vida, y una vida que no se queda aquí, sino que empieza el trayecto hacia la vida eterna, mis amados. Entonces, Jesucristo muere, ¿verdad? Pero Jesucristo resucita. Adán muere, pero Adán no resucita. Adán, la consecuencia de su pecado fue la muerte. Así la consecuencia de nuestros pecados es la muerte. Todos estamos condenados a morir. Así lo dice el libro de Romanos. Así lo dice el Génesis. El alma que pecare, esa morirá. Entonces todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos condenados a la muerte. Estamos condenados a muerte. Pero ¿qué pasa? Que por la gracia, sin nosotros merecerlo, entonces el Señor manda a su Hijo aquí a la tierra
contra quien no hay posibilidad de muerte, porque es Dios, es santo. Pueden matar el cuerpo, los enemigos pudieron matar el cuerpo, ¿verdad? Pero Él le demostró que como ese cuerpo era santo, la tumba no la resistió. Por eso Jesucristo resucita. Por eso Jesucristo sale con un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente. Entonces hay una promesa para nosotros cuando aceptamos que Cristo murió por nosotros, que Él siendo santo murió en la cruz por nosotros, vertió su sangre para darnos vida a nosotros. Por eso Él viene y resucita, muere y resucita. Y dice, si ustedes me aceptan a mí, que soy su creador, ustedes van a morir, pero van a resucitar. Hay que entenderlo eso, hay que tenerlo bien pendiente. Entonces, si no hubiera resurrección, el cristianismo, todo lo que se ha predicado, esa muerte de Cristo, la muerte de los apóstoles, lo que se escribió, nada de eso tuviera sentido si no hubiera resurrección. Si tuviésemos que cumplir con la condena de muerte, no tuviera sentido ser cristiano, no tuviera sentido el sacrificio, ¿verdad?, que hizo Cristo y el sacrificio que nosotros hacemos, porque yo siempre digo, aunque alguien diga lo contrario, que ser cristiano no es fácil. Vivir una vida conforme a la voluntad de Cristo, actuando como Jesucristo quiere que nosotros actuemos, no es fácil, es un sacrificio. ¿Por qué? Tenemos que abstenernos de nuestros deseos. Tenemos que seguir una cruz. ¿Qué significa cargar la cruz de Cristo? Vivir como Él vivió, alejado del pecado, haciendo las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, no las cosas que nosotros carnalmente queremos hacer, no satisfaciendo nuestros deseos, sino satisfaciendo los deseos de Cristo. Jesucristo es el primero entre los muertos, ¿verdad?, que resucitan. Por eso es la primicia de la resurrección. Por eso muchos habían muerto, pero pocos habían resucitado. Pero uno que resucitó para no morir jamás fue Cristo. Los que resucitaron antes de, por ejemplo, hubo un niño que fue resucitado, hijo de una mujer que Elías le hizo el favor de orar a Dios para que ella tuviera un hijo, y luego el hijo se le muere y resucitó, pero ese niño murió luego. Todo el que Lázaro, por ejemplo, resucitó, el Señor lo resucitó, pero murió. La hija de Jairo, Jesús oró para que resucitara, pero murió. Eran milagros de sanidad divina, de resurrección, para que el hombre de la época y el hombre de esta época vieran a Dios actuando en la tierra. Pero la primicia de la muerte para resurrección de vida es Jesucristo. Es el primero que resucita de entre los muertos para dar vida eterna. Entonces, Él nos da ese ejemplo y nos dice que si nosotros vivimos para Él, si nosotros trabajamos para Él, vamos a morir, pero también vamos a resucitar con Él. Entonces, Jesucristo resucitó porque obedeció. Nosotros, para poder resucitar, tenemos que obedecer la palabra. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, convertirnos en otra persona, en una persona nueva, una persona que nace de nuevo, que tiene nuevos propósitos, que tiene nuevos proyectos, todo bajo la influencia del Señor. Cuando nosotros hacemos eso, entonces esa promesa de Cristo de que resucitaremos con Él se va a cumplir en nosotros. Nosotros tenemos que confiar en que cuando el Señor nos llama, ¿verdad? Somos neófitos, no sabemos nada. Tenemos que ponernos en manos del Señor para que Él nos limpie de nuestros pecados, nos justifique ante el Padre y diga, mira, él se arrepintió. Yo entiendo que él hay que darle su oportunidad porque se arrepintió, reconoció que yo soy tu hijo y que morí por él, que mi sangre fue derramada por él. Entonces vamos a justificarlo, aunque él o ella no tiene ninguna posibilidad porque está condenado a muerte, ¿verdad? Pero por nuestro poder, por nuestra gracia, vamos a justificarlo. Entonces, cuando el Señor te justifica,
ante el Padre por el sacrificio que Él hizo. Él es tu abogado y Él que te defiende. Entonces dice, ahora vamos a regenerarte. Empiezas a vivir una vida conforme a mi voluntad, para que tu alma se regenere, para que tu alma cambie, ¿verdad? Sea un hombre o una mujer nueva, con actitudes diferentes, llenas de amor, llenas de libertad en Cristo. Entonces, esa regeneración te abre el camino hacia la santidad. Esa santidad que todos debemos tener para agradar al Padre, porque el Señor dice que seamos santos porque Él es santo. Ya nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, y como parte del cuerpo de Cristo tenemos que estar en santidad, porque si pecamos somos rechazados por ese cuerpo. Es igual que, por ejemplo, un cuerpo de una persona está muy bien, pero si le da una apendicitis, si se le daña el apéndice, se contamina, hay que sacarla, hay que cortarla, no puede estar ahí. Una persona tiene un cáncer de hígado, bueno, la mitad del hígado se le dañó, hay que cortar ese hígado no puede formar parte de ese cuerpo porque está contaminada. Así nosotros, si nos contaminamos con el pecado, no podemos formar parte del cuerpo de Cristo. Y por eso usted ve que hay gente que entra al Evangelio y de repente usted ve que sale, que desaparece del Evangelio y vuelve otra vez al mundo, porque el cuerpo santo no resiste nada que esté contaminado con el pecado. Entonces el Señor quiere darnos vida eterna, y esa santidad que empieza en nuestra vida es hasta que estemos aquí. La santidad, usted no puede decir, hoy yo voy a ser santo, pero mañana voy a hacer diablo, mañana voy a estar contaminado, mañana voy a hacer lo que hacía antes. No, es progresiva esa santidad hasta nuestra muerte o hasta que Cristo venga. Tenemos que estar en santidad, que es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Para qué? Para que Él pueda manifestarse a través de nuestra vida, para que nosotros podamos orar por los enfermos se sanen, para que nosotros podamos orar por los hogares que se están destruyendo y los hogares se restauren, para que nosotros podamos orar por una persona que está afectada por demonios y los demonios se vayan de esos cuerpos. Entonces tenemos que estar en santidad y procurando la autoridad de Cristo, para que Él a través de nosotros pueda rescatar a las personas que están perdidas. Entonces hay una situación con relación a la efectividad de esa resurrección nuestra, que se va a producir con la segunda venida de Cristo. Nosotros cuando estamos justificados en Cristo, podemos estar tranquilos, podemos morir tranquilos. La muerte no es un problema para nosotros, todo lo contrario. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que vivir es Cristo. O sea, cuando usted está vivo en esta tierra y tiene a Cristo, usted tiene una vida que realmente tiene sentido. Entonces usted está viviendo en Cristo. Cristo nos da gozo, Cristo nos da paz, Cristo nos da energía, Cristo nos pone a estar transmitiendo alegría a las demás personas, ¿verdad? Entonces dice que morir es ganancia. O sea que como quiera nosotros estamos bien. El que es cristiano no le teme a la muerte. El que verdaderamente tiene a Cristo no le tiene temor a la muerte. Porque la muerte es como un sueño. Cuando usted se va a acostar, usted le tiene miedo a dormirse. No, usted lo que quiere es dormirse, ¿verdad? Para tener esa paz. Cuando usted duerme en Cristo, cuando usted muere en Cristo, ya los problemas que habían en esta tierra desaparecen. Entonces usted va a estar en ese sueño hasta tanto el Señor lo levante, hasta tanto venga el tiempo de la resurrección. Dice la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero. Va a haber una resurrección de los muertos en Cristo primero, para ir al cielo con Cristo, ¿verdad? Entonces, los que mueren de último es porque van a estar en pecado. Los que van a resucitar de último es porque el pecado no lo va a dejar levantarse. El pecado lo va a mantener ahí hasta el juicio. Van a ser resucitados en una segunda resurrección para juicio.
Pero los que tenemos a Cristo, los que hemos decidido servirle a Cristo y nos mantenemos en santidad y hacemos las cosas como Dios manda, morimos físicamente, pero estamos dormidos esperando que suene la trompeta de Cristo para resucitarnos, para llevarnos a su reino. Él dijo que Él se iba, ¿verdad? Pero que iba a preparar morada para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos, para que estemos en su reino, en el reino espiritual, en el reino de gozo. Entonces, mis amados, mantenerse en esa dimensión de estar esperando a Cristo y de estar en su conocimiento, de estar en su santidad, esto cuesta sacrificio. Esto no es de que así, que me voy a salvar haciendo esto, así. No. Para usted salvarse, mi amado, tiene que estar en santidad. Y les reitero que es difícil, no es fácil. ¿Por qué? Porque el enemigo de las almas siempre está persistentemente atacándolo a usted, tratando de que usted se devuelva del camino, haciendo cosas para que usted niegue a Dios, tentándolo para que usted haga cosas que Dios aborrece. Entonces, no es fácil salvarse, mis amados, pero Jesucristo dijo que si Él venció, nosotros también podemos vencer. Si Él venció, nosotros también podemos vencer. ¿Por qué? Porque Él nos demostró que a pesar de que era Dios, Él se hizo hombre para enseñarnos a nosotros que Él tenía las mismas debilidades de nosotros, que tenía la misma sangre que corre por las venas de nosotros, corría por la de Él, tenía las mismas necesidades fisiológicas que nosotros. Entonces, Él, con esa actitud, con esa posición que asumió, nos dice: ustedes ven que yo pude hacerlo, ustedes también pueden hacerlo. No importa los ataques del enemigo, ustedes también pueden hacerlo. Pueden prepararse para salir triunfante de la tumba, así como yo salí triunfante de la tumba. Hay gente, mis amados, que no cree esto, porque esto es por fe. Esto es por fe, mis amados. Hay gente que son escépticos, que entienden que eso no es posible, que cómo es posible, pero cuando yo me veo respirando y caminando, digo: si esto es posible, si Dios hizo esto posible, cualquier cosa es posible. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo califica a esas personas incrédulas de necio, porque a veces quieren dar explicaciones con su propio entendimiento y tratar de convencer a uno de la fe de ellos. Ellos tienen una fe. Ellos dicen que nosotros somos ingenuos porque creemos cosas, ¿verdad? Por ejemplo, alguien cree en el Big Bang, cree que el mundo se creó por una explosión. Entonces digo: bueno, pero para usted creer eso tiene que tener demasiada fe. Y entonces tiene el problema de que no tiene quien le confirme esa formación del mundo. Pero yo tengo quien me confirme que en lo que yo creo. Yo creo que lo que está escrito en el Génesis fue Dios que se lo dictó a Moisés. Y entonces esa creencia que yo tengo, cuando yo siento la presencia de Dios, cuando yo siento que Dios me habla, automáticamente esa fe que yo tengo se convierte en realidad, porque ya conozco a Dios. Entonces ellos no tienen a quien conocer. Los científicos que creen en teoría evolucionista tienen más fe que nosotros, porque no tienen quien le confirme. Entonces, da pena, ¿verdad?, que mucha gente se esté perdiendo, creyendo en ideas humanas y no en las ideas, ¿verdad?, que vienen del Espíritu de Dios. Entonces, nosotros no sabemos qué aspecto tendremos cuando resucitemos, pero sí sabemos que vamos a estar en paz y gozo. No sabemos si vamos a ser una luz como una estrella, no sabemos si vamos a tener nuestra forma de nuestro cuerpo en silueta, no sabemos, mis amados. Ahora, Dios sabe, y Dios es un Dios de promesa, un Dios de pacto, y Dios ha prometido que la resurrección va a ocurrir, y así como ocurrió con Cristo, va a ocurrir con sus santos. Entonces yo quiero y estoy haciendo el esfuerzo cada día para formar parte
de esa resurrección, de formar parte de esos santos del Señor que van a vivir eternamente con Él. Este cuerpo físico perecedero, sabemos todos nosotros, ¿verdad?, que no está preparado para vivir la eternidad, y como leímos en la Escritura, dice que ni sangre ni carne heredará el reino de los cielos, porque vamos a formar parte de Dios. Y usted se encuentra en las Escrituras que Dios es espíritu. Entonces, si vamos a formar parte de la eternidad de Dios, no podemos entrar allí que hay que hacernos análisis porque nos dio algo, sácale sangre ahí. No, mis amados, ya no va a existir nada de eso. Eso sí estamos seguros que no va a existir, ¿verdad? Porque es el cuerpo resucitado será un cuerpo espiritual, un cuerpo que nada tendrá que ver con enfermedad, un cuerpo que dice la Escritura que no necesitará la luz del sol. Ustedes saben que el sol es una vitamina para la tierra y para nosotros, que por el sol que se producen los alimentos, ya no va, dice que el Señor será nuestra luz. Ya no se necesitará la luz del sol. Por eso todos los astros, el planeta, todo eso va a ser apartado y vamos a vivir en la luz de Cristo eternamente. Entonces, el primer hombre que Dios creó, Adán, ¿verdad? Y los que surgieron luego de él, fueron creados para vivir en la tierra. Pero ellos contaminaron la tierra. Al contaminarse ellos, empezaron al obedecer a Satanás, contaminaron todo. Entonces Jesús no tuvo su origen en la tierra. Jesús tiene su origen en el cielo. Jesús no fue hecho de barro. Jesús no fue hecho de barro. Jesús vivía en el cielo antes de la fundación del mundo, porque es el mismo Dios y es eterno. Entonces Él vino a recuperar esa tierra que fue contaminada. Él vino a recuperar al hombre, a su creación, para ponerlo nuevamente en el camino del triunfo, en el camino de la victoria, en el camino de la vida eterna. Porque el hombre en su esencia es eterno. El hombre que sale del barro no es eterno, pero el hombre que nace de Dios, que nace del Espíritu, es eterno. Entonces, nosotros vamos a triunfar gracias a Cristo. El triunfo de nosotros está garantizado por nuestra creencia en Cristo. Cuando Cristo regrese, si estamos sepultados, dice la Escritura, que vamos a resucitar con un cuerpo transformado. Si estamos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, dice la Escritura, y seremos levantados. Yo creo eso, mis amados. Yo creo que voy a estar con Cristo. Yo creo que voy a vivir eternamente con mi Señor. Sé que del polvo Él me levantará. Si estoy vivo cuando Él venga, yo sé que en un abrir y cerrar de ojos seré transformado y seré levantado. Yo espero que cada uno de ustedes tenga esa seguridad, tenga la seguridad de que el Señor Jesucristo necesita. Que Jesús haya hecho una transformación especial en su vida, que haya programado, ¿verdad?, su mente y su corazón para servirle y para vivir eternamente con Él. La muerte, mis amados, será destruida. No habrá muerte jamás. El autor de la muerte sabemos que es Satanás, y Satanás será destruido en el sentido de que no tendrá efecto ni influencia en la humanidad. Que Dios le bendiga, mis amados. Gracias por estar con nosotros. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Mira, si hay alguno triste, Señor, dale alegría. Si hay alguno enfermo, sánalo por el poder de tu palabra y glorifícate. Permite que cada uno haya entendido tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.